patologías que se presentan en caso de problema valvular pulmonar, ¿no? Esta estenosis valvular pulmonar puede ser infundibular, o sea, en el tracto de salida, o supravalvular también, ¿no? O sea, valvular, infundibular y supravalvular. Son tres las zonas donde se localiza esta patología de estenosis valvular pulmonar, ¿no? Por lo que ustedes están viendo, ¿qué tipo de soplo encontrarían en caso de estenosis valvular pulmonar? A ver, Campuzano, ¿qué tipo de soplo encontrarías en caso de estenosis valvular pulmonar? A ver, Carazas, Vicente, Carazas, ¿qué soplo encontrarías? Soplo sistólico. Un soplo sistólico, ¿no es cierto? Porque se produce durante la sístole ventricular cuando las válvulas semilunares, tanto la pulmonar como la aorta, deberían estar abiertas, ¿no es cierto? Pero como hay estrechez de esta válvula, sale la sangre, pero produce turbulencia por la estrechez en cualquiera de estos tres niveles, ¿no? Tanto valvular, infundibular o supravalvular. Entonces se ajunta un soplo sistólico, que más adelante vamos a ver. Entonces, ¿cómo definimos? Definimos entonces la estenosis valvular pulmonar como un impedimento a la eyección del ventrículo derecho debido a la reducción del orificio, ¿no? A nivel valvular, supravalvular o subvalvular, ¿no? Esta es una válvula normal, una apertura normal. Esta es una válvula pues engrosada, ¿no? Calcificada, fibrótica, ¿no? Que reduce el área de apertura. Y esto es lo que produce pues la turbulencia durante la expulsión de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, produciendo un soplo sistólico, ¿no? Entonces, acá tenemos la válvula, ¿no? La arteria pulmonar, el ventrículo se contrae, esta válvula está estrecha, produce turbulencia y se produce un soplo sistólico, ¿no? A nivel del foco valvular pulmonar. Nuevamente, ¿no? Un corazón normal, la estrechez de la válvula, ¿no? Etiología. La etiología suele ser congénita, ¿no? Es lo más frecuente, ¿no? Representa el 10 al 12% de las cardiopatías congénitas del adulto, ¿no? Está localizada en la porción valvular, ¿no? En un 90%, no asociada a otras malformaciones. Infundibular, ¿no? O sea, debajo de la válvula a este nivel, se va a asociar a comunicación interventricular. O sea, podemos encontrar una estenosis infundibular asociado a una comunicación interventricular. Y supravalvular, ¿no? O sea, por encima de la válvula es menos frecuente, ¿no? Es menos frecuente. Esa es la localización. Entonces, lo más frecuente es el que suele ser congénita, pues, ¿no? Suele ser congénita. Acá los tipos de estenosis, ¿no? La válvula normal, el infundíbulo bien, acá la válvula está engrosada, ¿no? Valvar, subvalvular en el infundíbulo, miren ustedes, acá está el infundíbulo normal y acá está el infundíbulo estrecho, o sea, la subvalvular, y acá tenemos la estrechez supravalvular, ¿no? O sea, está la válvula pulmonar y la estrechez supravalvular, ¿no? Que conecta con la arteria pulmonaria. Entonces son los tres tipos de estenosis valvular pulmonar. Como decía, la etiología generalmente congénita, originada principalmente por la función de las válvulas sigmoideas pulmonares, lo cual causa estrechez de su orificio, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una estrechez a nivel valvular pulmonar, ¿no? El comportamiento hemodinámica de la lesión estenótica produce pues aumento de la presión de la cámara ventricular derecha, ¿no? La cámara ventricular derecha, proporcional al grado de obstrucción, ¿no? Proporcional, o sea, cuanto mayor obstrucción, mayor hipertensión a nivel del ventrículo derecho va a dar, ¿no? Esto pues, esa hipertensión hace que el ventrículo derecho se hipertrofie, ¿no? Una hipertrofia concéntrica
con hiperplasia del ventrículo derecho y hay una depresión contráctil conforme va. O sea, esa hipertrofia es un inicio compensatoria y después ese ventrículo se va dilatando. Ustedes ven acá una estrechez infundibular, ¿no? Ven acá, ¿no? Esta es la válvula y esta es la estrechez infundibular, que como dijimos anteriormente está asociado, ¿no?, a una comunicación interventricular. No siempre, ¿no?, pero bastante frecuente asociado a una comunicación interventricular. Este es el ventrículo derecho hipertrofiado y este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo. Y acá está la comunicación, este es el septum interventricular, ¿no?, que tiene un defecto congénito también, ¿no?, una comunicación entre los dos ventrículos que empeora, ¿no?, que va a empeorar la función de este ventrículo derecho, ¿no?, que en un inicio, como le digo, es hipertrofia y después se vuelve a dilatar. Y cuando se dilata, ya compromete pues el anillo valvular tricuspidio y todas las presiones que están en el lado derecho, ¿no?, o sea, las presiones venosas. Nuevamente las imágenes, ¿no? Acá el diagnóstico clínico, ¿cómo lo hacen? Generalmente pueden ser pacientes asintomáticos, ¿no? O sea, estos pacientes no tienen mucha molestia hasta que se produce pues la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no?, secundaria a la disfunción ya del ventrículo derecho, a la dilatación del anillo valvular tricuspidio. Entonces, en una estenosis apretada, ¿qué vamos a encontrar? Fragilidad, mareos, ¿no?, porque baja el volumen minuto, hipotimia o síncope inclusive, ¿no? Actúa como si fuera una estenosis valvular aórtica, ¿no? Es similar porque el flujo hacia la arteria pulmonar disminuye y eso produce disminución del volumen minuto y por lo tanto produce hipotensión y produce mareos, hipotimia, pérdida de conocimiento, ¿no? Fatiga. En la estenosis grave, ¿no?, puede haber dolor precordial, angina de pecho, o sea, todo por flujo también, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿no?, sobre todo derecha, como les decía, ¿no? Hay una incrustación yugular, hay hepatoesplenomegalia, hay edema de miembros inferiores, un ritmo de galope que nos indica que hay una insuficiencia ventricular izquierda y crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros clínicamente, ¿no? Sobre todo estos, mareos, hipotimia o síncope, fatiga. Y cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, todos los síntomas que se presentan cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, que ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Entonces, existen pocos o ningún síntoma. Cuando los hay, como digo, fatiga, dolor precordial, palpitaciones, desmayos, ¿no?, cansancio y debilidad, ¿no? Ese es el cuadro clínico de estos pacientes, que generalmente en un inicio son asintomáticos y ya cuando hay compromiso ventricular derecho ya comienza a presentar todas estas molestias, ¿no? Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Una distensión, ¿no?, de la vena yugular, o sea, incurgitación yugular, ¿no?, porque ya hay insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Cianosis periférica, visible en las uñas, ¿no? Esto puede estar asociado, por ejemplo, a una estenosis infundibular o una comunicación interventricular, ¿no?, donde la presión del ventrículo derecho en un momento llega a vencer la presión del ventrículo izquierdo e invierte el zoom y produce pues cianosis, ¿no? Hay respiración rápida y dificultosa, hay ascitis por el compromiso ya del lado derecho. Miren ustedes acá el edema de los miembros inferiores con los signos de la fovea, ¿no? Ahí ha puesto los 4 dedos el médico y ha quedado ahí la presión digital por el edema que presentan estos pacientes, ¿no? Edema en miembros inferiores, edemas en rostro, en párpado y abdomen, ¿no? Acá la presencia de ascitis, ¿no?, la presencia de líquido a nivel de la cavidad abdominal. A la palpación, ¿no?, ¿qué vamos a encontrar? Un impulso ventricular derecho. Miren cómo se palpa
el ventrículo derecho, ¿no? Como decía, uno va hacia la línea paraesternal derecha, ¿no? Con la base de la palma de la mano, ¿no? Una sobre otra, comprime, ¿no? Entre el quinto y sexto espacio intercostal, y ustedes van a sentir el impulso ventricular derecho, ¿no? O sea, no es el choque de punta que nosotros sentimos en el ventrículo izquierdo cuando está crecido, no es un impulso del ventrículo derecho, ¿ya? Vamos a encontrar también hepato y esplenomegalia, ¿no? A la ocultación, son pacientes pues que están descompensados cuando llegan a la emergencia y se hospitalizan, son pacientes que están descompensados, taquicárdicos, ¿no? Hay un ritmo de galope, ¿no? El ritmo de galope es cuando escuchamos pues el tercer ruido, ¿no? El tercer ruido. Y encontramos pues un soplo sistólico en foco pulmonar, ¿no? En foco pulmonar. Carrizo, ¿dónde está localizado el foco pulmonar? ¿Cuál es la ubicación del foco pulmonar? Luis, Carrizo. En el intercostal izquierdo. En el segundo intercostal izquierdo. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿no es cierto? Ese es el foco de ocultación de la válvula pulmonar. Entonces aquí tenemos una taquiarritmia supraventricular, ¿no? Acá tenemos, ¿es supraventricular por qué? Porque tiene onda P. Tienen ustedes acá el complejo QRS, la onda T y la onda P que precede al complejo QRS, ¿no? Una taquicardia supraventricular por descompensación del lado derecho del corazón. Estos son los tipos de soplos sistólicos expulsivos, ¿no? Este es un soplo protosistólico, o sea que se inicia con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el primer ruido, ¿no? Cuando las válvulas semilunares están abiertas, ¿cierto? Se cierran las válvulas auriculoventriculares, se abren las semilunares aórtica y pulmonar, y si de un inicio ustedes escuchan un soplo decreciendo rápido, es un soplo protosistólico, ¿no? Mesosistólico cuando la intensidad del soplo está a la mitad de la sístole, ¿no? Y telesistólico cuando este soplo está casi al final de la sístole, ¿no? La mayor intensidad. Estos son los tres tipos de soplos que ustedes van a encontrar, ¿no? Proto al inicio, meso al medio y tele al final de la sístole, ¿no? Son los soplos que pueden encontrar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces salen proto al inicio, meso al medio y tele al final, ¿no? Todos los tipos de soplos históricos que ustedes van a auscultar en el punto de vista cardiológico. El soplo de la estenosis valvular pulmonar, encontramos en el foco pulmonar, ¿no? Es un timbre rudo, ¿no? Se irradia al borde paraesternal izquierdo, ¿no? Se irradia al borde paraesternal izquierdo, no se irradia al cuello, a diferencia, lo hacen hincapié acá porque que no se irradia al cuello porque puede simular que sea una estenosis valvular aórtica, ¿no? Pero en estenosis valvular aórtica sí hay irradiación al cuello, en cambio en la pulmonar no se irradia al cuello. En cuanto a la intensidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos un soplo grado 3, grado 4, podemos auscultar el frémito, ¿no? La turbulencia, que es grande en caso de estenosis valvular pulmonar severa, nos da este frémito, ¿no? Entre el segundo y tercer espacio intercostal izquierdo. Entonces, ese es el soplo de la estenosis valvular pulmonar, ¿no? Que puede ser, hemos dicho, proto, meso y tele, ¿no? Telesistólico. Estas son las, en caso de estenosis valvular pulmonar, encontramos una hipertrofia del ventrículo derecho. Miren ustedes en D1, la onda S, que debería ser menor, está crecida,
¿no? En las precordiales se van a encontrar una onda R alta también con signo de sobrecarga, ¿no? Ustedes, en las precordiales ustedes van a ver una R pequeña y una S grande, ¿no? Normalmente, ¿no? Que en forma progresiva va, conforme va despolarizándose el ventrículo, va creciendo, y entre B3 y B4 estas ondas son similares tanto la parte positiva como negativa, eso es lo normal. Pero acá como hay estenosis valvular pulmonar, creció el ventrículo derecho, se hizo hipertrófico, con sobrecarga de volumen, entonces tenemos unas ondas R altas en B1, B2, B3, ¿no? Y ondas T negativas en precordiales, ondas T negativas, ¿no? Ondas T negativas en precordiales. Entonces, este es el electrocardiograma patológico, y miren ustedes acostado, este es un electrocardiograma normal, ¿no? Ustedes comparan K1, este electrocardiograma normal con D1 de este acá, diferente, ¿no? Tenemos acá ABL, también es diferente, ¿no? ABL, ¿no? La onda R es pequeña y una onda S gigante. Eso nos habla pues de una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Entonces, en la estenosis valvular pulmonar, el electrocardiograma es útil para evaluar la severidad de la estenosis. ¿No? En las formas leves, cuando la presión sistólica del ventrículo derecho está por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿no? El electrocardiograma es normal. Pero cuando ya aumenta, comienza a haber cambios en el electrocardiograma. En las moderadas, el eje eléctrico del QRS se desvía a la derecha y pueden aparecer un patrón ER-SR', ¿no? O sea, para que ustedes entiendan esto, tienen que saber un poco de electrocardiograma que todavía ustedes no han hecho, ¿no? Como les digo, pues el tiempo que han dado es muy corto porque yo les hago siempre un repaso sobre el electrocardiograma para que puedan entender el electrocardiograma normal, para que puedan entender los cambios. Vamos a ver si nos da tiempo, vamos a revisar eso al final de los temas que vamos a tratar, ¿ya? La estenosis valvular pulmonar, ¿no? Con los cambios electrocardiográficos que hemos visto, ¿no? Este es un electrocardiograma normal y este es un electrocardiograma normal, ¿no? Este es D1, ustedes miran la morfología, D2, este es D2, también este es morfología normal, este es anormal, ¿no? Igual que D3. Miren todos los cambios, ¿no? Todos con sobrecarga ventricular derecha, una onda T negativa en las precordiales derechas, ¿no? Diferente pues a este electrocardiograma que es normal, ¿no? Tenemos acá otro electrocardiograma, ¿no? Miren ustedes acá esta imagen, es la onda P, una onda R, S y R', ¿no? ¿Esta qué imagen es? A ver, ¿saben o no saben? Esta es una imagen de bloqueo de rama derecha. La imagen característica de bloqueo de rama derecha es esta de acá, ¿no? Es una onda R, una onda S y una onda R', ¿no? Con un ST descendente. Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de trazado en las derivaciones precordiales, ¿no? R, S, R', nos habla de un bloqueo de rama derecha, que puede ser un bloqueo completo o incompleto dependiendo de la duración del QRS, ¿no? Dependiendo de la duración del QRS. Esta silueta ya la hemos visto anteriormente, ¿no? Donde se encuentra acá la dilatación postestenótica, es un botón pulmonar prominente. El ventrículo derecho pasa la sangre, impulsa la sangre, pasa la válvula que está estrecha, ¿no? Y el chorro postestenótico es el que va dilatándola, porque choca contra la pared de la arteria y la va dilatando. Y en la teleradiografía vamos a encontrar un botón pulmonar prominente, ¿no?
Pero a diferencia de las otras radiografías que vimos la vez pasada, no hay sino congestión pulmonar, ¿no? Más que todo hay crecimiento del botón de la arteria pulmonar en la teleradiografía. Así se ve una estrechez valvular aórtica, ¿no? Una estrechez valvular aórtica. Esta es una toma en oblicuo izquierda, donde vemos acá el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho, el plano valvular, ¿no? Y la arteria pulmonar, pues, dilatada, es en su parte media, ¿no? Porque acá está el chorro que va chocando contra la pared del vaso y lo va dilatando, ¿no? Entonces, es una imagen realizada por un cateterismo cardíaco, ¿no? Donde se ve, esta es una oblicua izquierda. La oblicua izquierda, en esta proyección se hacen los tratamientos percutáneos en caso de estenosis valvular pulmonar, ¿no? Acá vemos las presiones. ¿Cómo esperan hallar ustedes las presiones? Vamos a dejar esta imagen acá. ¿Cómo esperan hallar las presiones en el ventrículo derecho y cómo las presiones en el lado izquierdo? A ver, ¿qué me dicen? A ver. Razonen un poquito, a ver. Aumentada, doctor. ¿Cómo? Por eso, ¿Cómo está la aumentadas presión en por el la ventrículo misma. derecho? Aumentadas porque hay mayor volumen que tiene que acaparar por la estenosis. Y en la arteria pulmonar, a ver, Campos, Roland, Campos, ¿cómo encontraría la presión en la arteria pulmonar? Disminuida, doctor. Disminuida, ¿no es cierto? Entonces, la presión alta en el ventrículo derecho y la presión disminuida en la arteria pulmonar nos da lo que se llama la gradiente, pues, ¿no? La diferencia de presión que hay entre el ventrículo y la arteria pulmonar, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Las curvas de presión de la arteria pulmonar en el caso, pues, de una estenosis valvular pulmonar, ¿no? Como hay dificultad para la salida, este es el trazado, esta es la curva del ventrículo derecho. ¿Cómo debe ser la presión del ventrículo derecho, la presión sistólica del ventrículo derecho y cómo debe ser la presión sistólica de la arteria pulmonar? Carazas, a ver, Lisette. Normalmente, ¿eh? Normalmente. ¿Cómo debe ser la presión sistólica del ventrículo derecho y cómo la presión de la arteria pulmonar? Normalmente, ¿cómo debería ser? De 15 a 30. ¿Cómo? De 15 a 30. No te escucho, no te escucho. ¿No me escucha? De 15 a 30. No, ya sé, no, yo me refiero en cuanto a si son iguales o no son iguales. Ah, sí, son iguales. Ah, ¿no? Deberían ser iguales, ¿no es cierto? Tanto la presión sistólica del ventrículo derecho como la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿No? Entonces, cuando hay la Doctor, no se le escucha. Sí, ahora, Ahora sí, doctor. ya, sí, ya. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, miren ustedes, acá este es un cateterismo derecho, donde hemos entrado al ventrículo derecho, hemos tomado la presión en el ventrículo derecho y hemos pasado a la arteria pulmonar y encontramos esta diferencia de presión. Esta es la gradiente de que se habla, ¿no?
la diferencia de presión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar en caso de estenosis valvular pulmonar, ¿ya? En caso de estenosis valvular pulmonar, ¿ya? Entonces, uno toma, por ejemplo, vamos a suponer que acá es una presión de ventrículo derecho que normalmente es 25, ¿no? De promedio. Encontramos un ventrículo derecho con 80, por decirlo, ¿no? Porque por la estrechez de la válvula pulmonar. Y pasamos y encontramos una arteria pulmonar baja de presión, ¿no? Una baja de presión, podemos encontrar 10, 12, ¿no? Entonces, medimos la gradiente, la diferencia entre la presión sistólica del ventrículo derecho menos la presión sistólica de la arteria pulmonar es lo que nos da la gradiente, ¿no? Que nos va a hablar también sobre la severidad de la estenosis. Entonces, cuando nosotros hemos hecho el diagnóstico definitivo, ¿no? Tanto ecocardiográficamente, hemodinámicamente, clínicamente, hemos hecho el diagnóstico definitivo, ya viene el tratamiento, ¿no? El tratamiento, tenemos pues la valvotomía, la valvectomía y el reemplazo de la válvula pulmonar, ¿no? La valvotomía es la liberación quirúrgica de adherencias que evitan que las aletas de la válvula se abran apropiadamente, ¿no? O sea, quirúrgico, ¿no? Este es quirúrgico, esta es la parte quirúrgica. Valvectomía, con o sin parche transanular, ¿no? Es la remoción quirúrgica de la válvula y el ensanchamiento del anillo con el parche transanular, ¿no? Con parche de la salida del flujo sanguíneo. Y por último, el reemplazo de la válvula pulmonar, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico recomendado en adultos. Puede utilizarse una válvula o una prótesis mecánica o biológica, ¿no? Mecánica es de metal, biológica es de tejido de animal, ¿no? Biológica es tejido animal. En estos casos, prótesis mecánicas se tienen que anticoagular, con la prótesis biológica no. Y ahora pues se hace lo que se llama la valvuloplastía pulmonar percutánea, ¿no? Es un balón que uno entra, viene acá, ¿no? Valvuloplastía pulmonar con balón, ¿no? Subimos por la vena femoral, ¿no? Llegamos a la vena cava inferior, pasamos a la aurícula derecha, pasamos la válvula tricúspide, llegamos al ventrículo, ¿no? Y con una guía, primero pasamos la válvula con una guía y a través de esa guía va un catéter balón, que es el que va a dilatar, ¿no? Es como le decía, similar a la valvuloplastía mitral, algo similar es también en la valvuloplastía pulmonar, ¿no? Esto es, como le digo, es un tratamiento percutáneo sin necesidad de abrir el pecho, donde hace lo mismo que la acción quirúrgica de liberar las adherencias, ¿no? que evitan que las aletas de la válvula se abran apropiadamente. Entonces tenemos tratamiento quirúrgico y tratamiento también percutáneo de la válvula pulmonar. Miren ustedes acá, esta es una imagen en oblicuo izquierda, ¿no? Este es un catéter pigtail, ese como una curvita con una colita de chancho, ese es el pigtail, para hacer la ventriculografía y ver el nivel en el cual está la estrechez, si es infundibular, si es valvular o si es supravalvular. Después que hacemos el diagnóstico, si es valvular, hacemos la valvuloplastía, ¿no? Este estudio hemodinámico antes de la valvuloplastía, por ejemplo, acá tenía un área valvular de 0.9 centímetros cuadrados, con una presión de la arteria pulmonar de 30 milímetros de mercurio y 130 del ventrículo derecho, lo que nos da una gradiente, o sea, una diferencia de presión entre el ventrículo y la arteria pulmonar de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Una vez hecho el diagnóstico, que es en el plano valvular, hacemos la valvuloplastía pulmonar, ¿no? Con balón, es un balón de Inoue también, con
un área valvular, dejando una área valvular de 2.75. O sea, miren, era de 0.9 y creció a 2.57. Postdilatación, compresión de la arteria pulmonar de 35 milímetros de mercurio y 55 milímetros de mercurio en el ventrículo derecho. O sea, quedó una gradiente de 20 milímetros de mercurio, ¿no? De 20 milímetros de mercurio acá, ¿no? O sea, siempre quedó un poquito más en el ventrículo y menos en la arteria pulmonar. Una gradiente de 20 milímetros de mercurio. Pero es una valvuloplastía pulmonar con éxito, ¿no? Porque mire, de 100 a 20 bajó casi un 80% la diferencia de presión, ¿no? Un electrocardiogramas con su respectivo estudio hemodinámico, ¿no? Después, curva de presión del ventrículo derecho antes de la valvuloplastía, miren. Antes de la valvuloplastía, una tremenda presión, se sale casi del papel, ¿no? Y la curva de presión del ventrículo derecho después de la valvuloplastía. Y acá tenemos acá por ejemplo el catéter está en la arteria pulmonar, están retirando el catéter, siguen retirando y ¡pum! salta hacia el ventrículo derecho. Y vean que su presión del ventrículo derecho, la diferencia es mínima, pues, ¿no? Acá miren, la arteria pulmonar era bien débil su presión. Una vez que se abre, se hace la valvuloplastía, recupera presión y quedó pero una ligera gradiente, ¿no? Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estenosis? Vamos entonces a pasar a la parte de la insuficiencia valvular pulmonar, ¿no? Insuficiencia valvular pulmonar. Ya tenemos aquí. Dime. Doctor, en el caso de la estenosis, ¿se podría considerar a la fatiga uno de los, digamos, signos más característicos de pronto? ¿O algo, o de repente Claro, la eso lo hemos dicho en el cuadro clínico. Pero hay varios, o sea, ¿cuál de ellos sería, digamos, el más característico? ¿Cuándo está la angina de pecho, la fatiga, los mareos, pero alguno en especial? La fatiga y sobre todo la insuficiencia cardíaca derecha, todos los signos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿No es que es lo que compromete? O sea, al inicio ellos son asintomáticos. Después viene ya el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Todo el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca derecha. Uno puede ver hasta síncope, ¿no? Porque disminuye el flujo, el volumen minuto a través de la sangre que debe ir a la arteria pulmonar se queda en el ventrículo. Y si no tiene sangre, entonces vas a ser hipotenso. Y si hay hipotensión, hay disminución a nivel de la perfusión tisular. Y eso produce, pues, dificultad respiratoria, cansancio, fatiga, ¿no? Que más son signos de dificultad respiratoria del lado izquierdo del corazón, pero ya hay compromiso por flujo. Porque disminuye el flujo. En el caso de estenosis valvular pulmonar severa. Esos pacientes llegan con dificultad respiratoria, porque ya inclusive esa dificultad respiratoria puede ser secundaria al crecimiento hepático, ¿no? A la presencia de ascitis, ¿no? Entonces, todo es una secuencia, ¿no? En cuanto a la gravedad de la patología en caso de estenosis valvular pulmonar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a entrar a hablar sobre insuficiencia valvular pulmonar. Insuficiencia valvular pulmonar. Ya ustedes saben la anatomía normal del corazón, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿no? Es la anatomía normal. ¿Cómo definimos insuficiencia valvular pulmonar? Definición: la insuficiencia de la válvula pulmonar se define como la imposibilidad
de la válvula de cerrarse completamente al momento de finalizar la diástole. Ustedes saben que cuando termina la diástole tienen que cerrarse las válvulas semilunares, tanto la aórtica como la pulmonar. Entonces, como no se cierra bien, se produce un reflujo de sangre desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, ¿no? Esto aumenta el flujo del ventrículo derecho porque hay mayor volumen, ¿no? Y este aumento del flujo a nivel del ventrículo derecho va a dar lugar a una hipertrofia del músculo ventricular derecho, ¿no? Y del septum interventricular. Entonces ustedes ven acá lo normal, la sangre pasa de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho durante la diástole ventricular, pero como esta válvula normal acá, ¿no? Como esta válvula está normal acá, y acá enferma, miren ustedes, o sea, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, bien pasa que, perdón un ratito, cuando llaman se corta esto. Entonces, o sea, ahí pasa la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, pero también regurgita, porque no hay una buena captación de los velos pulmonares y regresa sangre al ventrículo derecho. Por lo tanto, hay llegada de sangre de la aurícula derecha y también de la arteria pulmonar, aumentando pues el volumen diastólico de este ventrículo derecho, que finalmente va a dar lugar a una hipertrofia del ventrículo derecho, porque hay mayor trabajo para poder impulsar la sangre, se hipertrofia hasta que viene pues el estado de dilatación, ¿no? Que empeora el lado derecho. Entonces acá está la imagen que ya ustedes saben, ¿no? La insuficiencia valvular pulmonar hace que haya más volumen acá en el ventrículo derecho, lo hipertrofia. Luego después la hipertrofia, que es un cambio compensatorio, ese cambio deja de ser y se va dilatando para dilatar el anillo triguspidio y presentar todo lo que nosotros vemos en la insuficiencia cardíaca derecha. La fisiopatología. Los tres mecanismos primarios patológicos de la insuficiencia valvular pulmonar, ¿cuáles son? Primero, la dilatación del anillo de la válvula pulmonar. Segundo, una alteración adquirida de la morfología de las válvulas, ¿no? Y tres, la ausencia congénita o malformación de la válvula, ¿no? O sea, entonces esta dilatación que puede presentarse pues, por una hipertensión pulmonar severa, que hace que el ventrículo derecho se comprometa, dilate el anillo de la válvula pulmonar y se produce pues la insuficiencia. Por morfología de las válvulas, a veces es raro, esto más que todo es de tipo congénito, ¿no? Entonces el reflujo producido desde el tronco de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho conduce a más trabajo para el músculo corazón, lo que lo hipertrofia en un inicio y más adelante lo va a dilatar, ¿no? Todo al inicio es hipertrofia. Y si no se corrige, esa hipertrofia ya comienza a perderse y las cavidades se comienzan a dilatar. Acá tenemos una válvula pulmonar, ¿no? Normal, y esta es una válvula pulmonar malformada, ¿no? Es una malformación congénita, ¿no? Con la presencia de una comunicación interventricular que empeora, ¿no? La sobrecarga del ventrículo derecho, el pase del lado izquierdo hacia el lado derecho de la sangre. Entonces la insuficiencia pulmonar es la incompetencia de la válvula pulmonar que permite el reflujo de sangre hacia el ventrículo derecho durante la diástole, ¿no? Etiología por dilatación de la arteria pulmonar, secundaria en una hipertensión pulmonar, pacientes con endocarditis que comprometen la válvula, una lesión congénita de la válvula. La clínica, como les decía, ¿no? Es la disnea y la cianosis en caso de que haya pues ya una hipoperfusión pulmonar más severa o una comunicación
comunicación interventricular, ¿no? Donde la presión del ventrículo derecho vence la de la izquierda en caso de una CIB, una comunicación interventricular, y pasa sangre no oxigenada al lado izquierdo y produce disnea, ¿no? Produce cansancio. Entonces, este es lo más frecuente, ¿no? Al examen físico, el pulso sistólico a nivel paraesternal izquierdo, ese es el signo de Dressler, ¿no? Pulso sistólico a nivel paraesternal izquierdo, y un latido palpable con frémito en el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿no? Las causas más frecuentes: dilatación del anillo valvular, de la arteria pulmonar, ausencia o anomalía o una válvula fenestrada congénita, endocarditis infecciosa en caso de drogadictos, ¿no? Los drogadictos que se inyectan a la vena con material infectado, da lugar a la infección de la válvula y produce una endocarditis, una infección de la válvula pulmonar, ¿no? Este es frecuente en los drogadictos. Secundaria, hipertensión pulmonar, conocida como murmullo de Graham-Still, ¿no? O sea, la hipertensión pulmonar produce una insuficiencia, o sea, un soplo de insuficiencia valvular pulmonar, ¿no? Sin necesidad de haber patología primaria de la válvula pulmonar, se produce una insuficiencia, ¿no? Conocido, o sea, un soplo diastólico conocido como un soplo de Graham-Still en caso de una hipertensión pulmonar pues severa, ¿no? La conectivopatía, ¿no? En el síndrome de Marfan, hemos visto eso también, iatrogénica, una lesión por catéter, ¿no? Cuando se hace el procedimiento, y un síndrome carcinoide en sífilis y un trauma torácico también, ¿no? Acá ustedes ven acá en este lado las vegetaciones, ¿no? Este puede ser secundario a un trauma torácico. Miren ustedes acá el balón abriendo la válvula, ¿no? Los síntomas: dificultad para respirar, ¿no? La disnea, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Tos, ruidos al respirar en forma de sibilantes audibles como pitos, ¿no? Hemoptisis por aumento de la presión sistémica, ¿no? Dolor torácico, cianosis, coloración azulada, sobre todo en las zonas distales, por ejemplo, se observa en los dedos, ¿no? Soplo diastólicos, ¿no? Acá tenemos, se cierra la válvula aórtica y pulmonar, que en este caso de la válvula pulmonar es insuficiente y se produce un soplo diastólico temprano, ¿no? Esto se ve en la insuficiencia aórtica y en la insuficiencia pulmonar, este tipo de soplo, ¿no? Los soplos son soplos suaves, disminuyen con la reducción de la regurgitación, ¿no? Los mediodiastólicos, ¿no? Los mediodiastólicos, en caso de estenosis mitral, de estenosis tricuspidia e insuficiencia aórtica severa, ¿no? En caso del Austin Flint, este es el caso de insuficiencia aórtica severa, y el otro, el de Graham-Still, es la insuficiencia valvular pulmonar. Este acá el flujo en diástole que pasa por el orificio estrecho, ¿no? Estas son las áreas de ocultación cardíaca que ustedes ya las saben, ¿no? La aórtica, segundo espacio intercostal; pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo; el área tricuspidia, ¿no? El área tricuspidia, el área valvular mitral, ¿no? Son las áreas de ocultación. El soplo diastólico pulmonar secundario a la hipertensión pulmonar, ¿no? Es protodiastólico, ¿no? Protodiastólico, o sea, al inicio, decreciente, ¿no? De tono alto, que comienza con un segundo ruido y termina antes del primer ruido, ¿no? Antes del primer ruido. Se irradia hacia el borde medio external derecho, el soplo de Graham-Still, ¿no? O sea,
Este es el soplo acá, que se irradia hacia el borde, ¿no? Parasternal derecho, que es el soplo del Graham Steel. Se ajusta mejor al retener el aire al final de la expiración. Este soplo diastólico, sin hipertensión pulmonar, es más breve, ¿no? Es más breve, de tono más grave, o sea, más áspero, y comienza pues después del segundo ruido, ¿no? O sea, el segundo ruido comienza el soplo de regurgitación. La inspiración y después de la liberación de la maniobra de Valsalva lo hace más fuerte, ¿no? Entonces, y hemos visto que en inspiración el flujo a nivel de la cavidad derecha aumenta, ¿no? Todo esto pues es debido al aumento del retorno venoso inmediato a las cavidades cardíacas derechas. Entonces, el soplo pues secundario a la hipertensión pulmonar es un soplo protodiastólico decreciente que comienza con el segundo ruido y termina antes del primer ruido, ¿no? Este se irradia hacia el borde medio external derecho, este es el llamado soplo de Graham Steel, ¿no? Y en el ecocardiograma son los exámenes que se van a hacer, ¿no? El ecocardiograma que nos muestra pues la insuficiencia valvular pulmonar leve, es un hallazgo ecocardiográfico normal, ¿no? O sea, a veces se informa que insuficiencia valvular pulmonar mínima pone, ¿no? Entonces, eso no es nada patológico. Puede ser por factores de tiempo de que regurgite sangre hacia el ventrículo derecho. Esto no requiere de ninguna acción. El electrocardiograma puede mostrar signos de hipertrofia ventricular derecha que también hemos visto, ¿no? Ondas S prominentes en B1, ¿no? Y en la radiografía de todas el agrandamiento del ventrículo derecho e imágenes características de la hipertensión pulmonar subyacente. Este es un ecocardiograma donde apreciamos acá este es un Doppler donde vemos cómo esa insuficiencia se presenta con esta imagen, ¿no? Realmente hemos visto las ondas S profundas en derivación 1 y ondas R altas en derivación precordial B1 con signo de sobrecarga derecha, ¿no? La cavidad derecha tiene sobrecarga sistólica. Entonces, igual, ¿no? Acá las ondas R son mayores, ¿no? Y las ondas, acá tenemos, este es un complejo RSR' de bloqueo de rama derecha, que también se presenta en caso de estenosis, insuficiencia valvular pulmonar. La radiografía, ¿no? Miren la diferencia que hay entre estas placas y la de la estenosis, ¿no? Aquí vemos un corazón dilatado a predominio pues, de las cavidades, a predominio de las cavidades derechas, ¿no? A predominio de la cavidad derecha, un botón pulmonar prominente también porque ya hay hipertensión pulmonar en determinado momento, ¿no? Y el crecimiento acá vemos el esófago, hay crecimiento también ya de la aurícula derecha. En cuanto al tratamiento, ya las consecuencias hemodinámicas, ¿no? Generalmente se deben a la causa más que a la insuficiencia pulmonar. Es decir, ¿cuál es la causa de esa insuficiencia valvular pulmonar? Es lo primero que tenemos que ver, ¿no? O sea, si es secundaria a una hipertensión arterial pulmonar, hay que tratarlo. Si es secundaria a una valvulopatía mitral, hay que tratarlo, ¿no? La causa primaria, ¿no? O sea, está dirigido a la causa. Habitualmente no requiere de reemplazo valvular. Estos pacientes toleran bien sin válvula, toleran bien.
El tratamiento quirúrgico es raro. Generalmente el implante de válvulas es raro, más se puede hacer, ¿no? El tratamiento con una válvula pulmonar transcatéter, o sea, percutánea, ¿no? Como decía, sube por la vena, por la vena femoral, llega a la vena cava inferior, ingresan con el catéter y la guía pasa la válvula pulmonar y a través de eso va, ¿cómo se llama? El implante, pues, de la prótesis valvular. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Aló? Doctor, creo que no hay preguntas. ¿No hay? ¿Ah? ¿No hay preguntas? Sí, creo que no hay preguntas, doctor. Entonces, el día de mañana vamos a hablar sobre enfermedad valvular aórtica, ¿ya? Para terminar con lo de las válvulas, ¿ya? El día de mañana. Ok. ¿Mañana tienen teoría o no? Todavía no nos programa nada, ¿no? No nos han confirmado, pero probablemente sí. Bueno, Ya, bueno, si es que le programan teoría, me mandas un mensaje, ¿ya? ya. Listo. Entonces mañana nos estamos conectando o temprano o a las 10 de la mañana, ¿no? Dependiendo si hay teoría o no, ¿ya? Ok, doctor. Muy bien, cuídense pues, hasta mañana, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana, Michelle.